Siempre les he dicho y siempre les diré que la razón por la cual nosotros estamos en este mundo no es para tener una bonita casa, tener un bonito coche, no es para tener la ropa más elegante, no. No es de tener un buen trabajo, tampoco. Esas son añadiduras. La razón por la cual Dios nos puso en este mundo es para que nosotros aprendiéramos sobre la fe. La fe debe impregnar toda la vida del creyente, hermano. Quiero que me pongan mucha atención esta mañana, porque precisamente vamos a estar hablando de niveles más profundos de fe. No la fe de creer que todo va a salir bien, ese es un pensamiento positivo que también lo tiene la nueva era, el esoterismo, ¿verdad? Es decir, la fe del creyente es distinta y quiero profundizar en ello. Y si nos están viendo por la transmisión, déjenme decirle que Dios no es Dios de fantasmas, sino que Dios es Dios de vivos. Por eso es que yo siempre les animo a que, dejando la natural comodidad, la natural intención de estar cómodos, siempre estemos en el templo. Ya lo va a ver hoy por qué se lo estoy diciendo. Todo comienza en el templo y todo termina en el templo. Así es de simple la vida del creyente. Y ahí lo demás son excusas. Con toda seguridad, todos los que estamos reunidos aquí tenemos oraciones, ¿sí o no? Creo que todos tenemos oraciones que no han sido respondidas. Oraciones que van a surgir tal vez hoy o mañana u otro día. Los que nos están viendo en transmisión también tienen oraciones. Entonces, y estamos esperando que Dios responda. Si no, no estaríamos aquí ni estarían acompañándonos. Entonces, ¿cuál es la oración que Dios responde? ¿Cómo es que Dios responde las oraciones? ¿A qué oración? Porque usted habrá sido como satisfecha algunas de sus oraciones y otras no. Entonces, ¿cuál es la oración que Dios responde? O dicho de otra manera, ¿cuál es el estímulo? Porque la oración debe surgir del creyente, no de Dios. Dios es soberano, ¿no es cierto? Digo, ¿le hará falta algo a Dios? No. En este preciso instante, fíjese bien, en este preciso instante la humanidad podría desaparecer por completo. Los casi 8.000 millones de personas que habitamos en esta tierra. Podríamos finalmente algún loco desatar una guerra atómica y destruir toda la tierra, porque tiene el poder de hacerlo. Creo que ahorita andan la capacidad atómica del mundo, ¿verdad? Solo China tiene 600 millones de armas atómicas, Rusia tiene el doble, Estados Unidos casi igual con Rusia, y ahí Israel tiene otra cantidad de bombas atómicas que no sabemos cuántas son. Entonces, existe la capacidad de destruir la tierra más de 30 veces, ¿verdad? O sea, bastaría con desaparecer la tierra con 1/3 de lo que tienen, o menos del 3% de lo que tienen ahorita, sería suficiente para destruir la tierra. Hoy podría darse eso, que desaparezca toda la tierra, y Dios no dejaría de ser Dios. En otras palabras, Dios no depende del ser humano para su existencia. Y debemos de entenderlo así.
Para tener la perspectiva de Dios es saber que Dios existe fuera de que yo crea en Él o no lo crea. Dios existe fuera de que yo le obedezca o no le obedezca. Con mi obediencia no hago más grande a Dios, ni con mi desobediencia tampoco. En otras palabras, Dios existe en un plano infinitamente superior al plano humano. Entonces, ¿cómo es que yo, por eso le digo, la necesidad surge de mí, del ser humano, de mis necesidades, de ahí surge. ¿Cómo puedo yo impresionar a Dios? Teniendo en cuenta que a Dios no le sorprende nada. Ni la virtud más alta del ser humano sorprende a Dios, ni la virtud más baja. Eso no sorprende a Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo, desde mi posición como ser humano, cómo puedo yo mover la mano de Dios para que Él me responda? Esa es la pregunta que queremos nosotros. Y yo quiero que usted me preste completamente su atención. Porque de eso va a depender mi bienestar. De eso va a depender salir de la frustración. Entonces vamos a ir a Jonás, vamos a ir a la Biblia, que ella nos responda. Estas cosas que yo le estoy diciendo no las puedo responder yo, porque yo soy un ser humano igual que usted. Y yo no puedo mover la mano de Dios, ni yo tampoco puedo interceder por usted y decirle, Dios no es así. Mucha gente que pide oración, y está bien que la pida, pero ¿cómo es que hacemos que esas oraciones sean efectivas? ¿Me entienden? Ese es el meollo del asunto. Jonás capítulo 2 y versículos del 2 al 10. Jonás 2, 2 al 10. Jonás capítulo 2, versículo 2. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Me envolvió la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado lejos de tu presencia, pero aún volveré a ver tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma. Me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Señor Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan tu misericordia, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que prometí, la salvación viene del Señor. Entonces, note, entonces el Señor dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en la tierra. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Te glorificamos y te exaltamos todos los días de nuestra vida. Bendice tu palabra, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomarnos 5 minutos para ponernos en contexto. Así que solamente présteme su atención, lea lo que nuestra hermana Ana Luisa, con toda su vocación e intensidad, estará poniendo ahí en pantalla.
quiero que entendamos por qué razón está Jonás en esa condición. ¿Por qué? Porque ahí dice, comienza su oración diciendo, en mi angustia. Entonces la razón, ¿y por qué está en angustia? ¿Por qué? Eso es lo que queremos hacer. En el primer capítulo, en el versículo 2, el Señor da una orden a su siervo. Y esta orden es, Jonás, ponte en marcha. Es decir, levántate. No es una condición cómoda cuando Dios nos dice levántate. Significa que estamos sentados, acostados, lo que sea. No a mucha gente le gusta que le digan levántate. Y le dice, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella. Clamar contra la ciudad es ir en contra de la naturaleza de la ciudad. ¿Qué era Nínive? Una ciudad completamente perdida en ritos, en costumbres, en idolatría, en pecaminosidad, en perversión. Eso era Nínive. Y Dios está enojado con Nínive. Por eso le dice a su profeta, levántate y ve a Nínive. ¿Por qué razón? Ahí lo dice, porque la noticia de su maldad ha llegado hasta mí. Hay un límite. Dios tiene límites. Y esta ciudad ha colmado los límites de Dios. Muy bien. Pero ¿qué es lo que hace Jonás? El verso 3. Jonás odia a Nínive. Lo odia. Un rencor contra Nínive. ¿Y qué es lo que hace Jonás? Se levantó, dice. En la versión que estoy leyendo, dice que se levantó para huir de la presencia de Dios. Huir. Huir lejos de la presencia de Dios. Y se va a un lugar llamado Tarsis. Imagínense, hermano. Dios lo manda a Nínive y este hombre viene y toma la decisión de alejarse de Dios, que va por sus medios. Dice que pagó su pasaje. Es decir, ya va utilizando sus recursos humanos. Ya va gastando, pues. ¿Cuántas veces nosotros por nuestros medios comenzamos a hacer gastos que no teníamos contemplados? O que Dios comienza a pedirnos, no de manera directa, de manera indirecta. Se daña una cosa, se daña otra, y aún nuestros recursos disminuyendo. ¿Por qué? Porque estamos lejos de la presencia. Lejos de la presencia. Tenga en mente eso. Entonces, ¿qué sucede? Ya en el barco, versículo 4, un viento en contra. Todo en contra de Jonás. Y comienza una gran tormenta en medio de la nave. No solamente ya está gastando los recursos, es que esos recursos son insuficientes. Entonces, adelantémonos al verso 9. Todo el mundo está alarmado, el relajo, o sea, como está el mundo ahorita. El mundo está alarmado, la carestía, los granos van. ¿No se han dado cuenta que todo está más caro? De barato han subido entre unos 50 a $3 todas las cosas básicas en el supermercado. Entonces, el mundo está alarmado. Y nosotros muchas veces estamos igual que ellos, alarmados. Entonces vienen y los marineros comienzan a hacer sus cosas, ¿verdad? Comienzan a pedir a sus dioses. Cada uno llevaba sus propios dioses, porque era un barco muy grande donde habían
si no centenares, por lo menos decenas de marineros, cada uno con su mente. Entonces cada quien pedía a un dios, al otro, hasta que ya donde está Jonás. Jonás está dormido, en calma, aparentemente en calma, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos dormimos en nuestros laureles y pensamos que todo va bien hasta que llega el mal. Entonces llega el jefe del marinero y le dice: ¿qué haces ahí, dormilón? ¿Verdad? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu trabajo? Ahí llegamos al verso 9. Y dice: soy hebreo. Lo primero que él dice: soy hebreo. Cuando llegan a nosotros decimos: soy cristiano, soy creyente. Es la manera que nos identificamos. Jonás viene y da su título de honor, porque la palabra hebreo significa el que trasciende, el que va más allá. Tiene varios significados, déjenme ver qué otros significados tiene. Significa pasar, significa cruzar, significa atravesar, significa ir más allá, significa trascender. En otras palabras, cuando viene la crisis, nosotros los cristianos estamos dispuestos para ir más allá, para trascender en la crisis, para brillar en la crisis, para mostrarle al mundo que hay un Dios omnipotente que nos sostiene. Amén. Eso es lo que debería de ser, por definición, un creyente, alguien que trasciende. Pero también dice: temo al Señor. Ya estamos hablando de otro pisto, pues. No solamente es un creyente, es que además de ser creyente, teme ¿a quién? Al Señor. Ya vamos a ver por qué significa temer al Señor. Pero porque ahí estamos entrando en el territorio de la sabiduría. Y Proverbios capítulo 1 y verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, que el que no teme a Dios no es sabio, no conoce. Muy bien. Pero hacía falta poner la cereza del pastel. Pues todo el mundo está clamando al Señor ahí, a sus dioses, qué sé yo. ¿Ha notado? O sea, en los versículos precedentes, los marineros comienzan a pedir a sus dioses. Ahora hay un hombre ahí, en ese barco, que está identificándose. ¿Quién es él? Le dice que es un hebreo, que está dispuesto a brillar en medio de la oscuridad. Somos luminares en el mundo. Además de eso, le dice que teme al Señor, pero hace falta definir a qué Señor es el que teme. Y les dice: temo al Señor, dice el verso 9, al Dios de los cielos, al que hizo el cielo y la tierra y el mar. ¿Dónde están ellos? En el mar. Entonces el mar había sido hecho por el Dios de Jonás. ¿Ve usted la cadenita de secuencias, cómo este hombre fue tan brillante de plantear, ¿verdad?, la razón por la cual está, bueno, no la razón por la cual, todavía no le ha dicho la razón, sino que les ha dicho a quién representa a él. La gran pregunta es: ¿nosotros tenemos esas credenciales? Cuando alguien indaga nuestra vida, en realidad le presentamos las credenciales de quiénes somos. ¿Y cuál es la solución? Mire que Jonás es un creyente, no cualquiera. Porque muchas veces nosotros nos callamos en medio de las dificultades para que no nos señalen, ¿verdad? Y Jonás le dice en el verso 12 de capítulo 1, dice: la solución que él presenta es tomarme y echarme en el mar. Bueno, no tenía temor a la muerte. Claro, estaba en la seguridad del barco hasta ese momento.
pero no sabía lo que era nadar en un mar en tempestad. Muchas veces nosotros estamos en la seguridad, ¿verdad?, de pertenecer al pueblo de Dios, pero no sabemos la tormenta, cómo nos va a atacar la tormenta. Lo cual finalmente sucedió en el verso 15. Lo agarran, hacen en la hamaca y lo lanzan al mar. ¿Qué haríamos nosotros? Finalicemos el proceso para que nos contextualicemos. El verso 17 dice que Dios había preparado un gran pez. ¿Qué era un gran pez? No sé. Mucha gente dice que una ballena, otros que un pez luna, no importa. La Biblia no da la especie del pez que estaba ahí, solamente que era un pez grande. Y se lo traga. Posiblemente pues no era un tiburón, porque el tiburón está diseñado para desgarrar la carne. Era un pez. Entonces hasta ahí, ¿qué haría usted y qué haría yo estar 3 días en el vientre de un pez? ¿Seguiríamos manteniendo la esperanza? ¿Caminaríamos todavía en la mano de Dios? ¿Alabaríamos a Dios en ese vientre? Este pez representa los problemas de la vida, hermano. ¿Alabamos a Dios en la tormenta? ¿Alabamos a Dios en la angustia, en el quebranto? Cuando las cosas no parecieran tener solución. ¿Nos seguimos acordando de Dios? ¿O nos olvidamos de Dios? No he perdido el contexto. Estamos hablando cuál es la oración que Dios responde, ¿verdad? Como creyentes. Y esto lo estamos haciendo porque nosotros somos las bases de esta iglesia. En el futuro yo espero que usted se convierta en un ganador de almas. Pero no podemos ser ganadores de almas presentando derrotas, porque no servimos a un Dios derrotado. Servimos a un Dios victorioso, que no solamente triunfó sobre todas las vicisitudes de la vida, sino que también triunfó sobre la pregunta existencial del ser humano y la que más pavor llena el alma del corazón del ser humano, que es la muerte. Y Cristo Jesús venció a la muerte y ha prometido que nosotros también lo haremos. Muy bien. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué haríamos? Muchos han sucumbido cuando son succionados, degullidos por el mundo. Ahí están presos del mundo, de sus placeres, de sus perversiones, de sus entretenimientos. Ahí están presos. Déjeme leerle algo que encontré ayer por la noche. Algo que escribió una mujer llamada Krista Rodríguez, una millonaria, una mujer que transformó el mercado de modas a través de internet. Cuando tenía 40 años y ya muriéndose de un cáncer gástrico, ella escribió lo siguiente. Dice: tenía el coche más caro del mundo en mi garaje, pero ahora tengo que moverme en silla de ruedas. Mi casa vende todo tipo de ropa de marcas, zapatos y objetos de valor, pero ahora mi cuerpo está envuelto en un pequeño paño proporcionado por el hospital. Tengo mucho dinero en el banco, pero ahora no me beneficio nada de esta cantidad. Mi casa era como un castillo, pero ahora estoy durmiendo en 2 camas en este hospital. Desde el hotel de 7 estrellas hasta el de 5 estrellas,
he dormido muchas noches de mi vida, pero ahora mismo paso tiempo en el hospital mudándome de un laboratorio a otro. He dado cientos de firmas de personas y autógrafos, pero esta vez los registros médicos son mi firma. He tenido 7 barberos, dice aquí en la traducción, pero la verdad es que son 7 estilistas para arreglarme el pelo, pero ahora no tengo ni un solo cabello en la cabeza. He viajado en jet privados, puedo volar a cualquier parte, pero ahora necesito 2 asistentes para caminar hasta la puerta del hospital. Aunque hay muchos alimentos, ahora mi dieta son 2 tabletas al día y una gota de agua salada por la noche. Esta casa, este coche, este avión, estos muebles, este banco, demasiada reputación y fama, ninguno de ellos me sirve hoy. Nada de esto me tranquiliza. No hay nada real excepto la muerte. Al final, ella moría a la edad de 40 años, después de enfrentar todas estas situaciones. ¿Por qué le leo esto? Porque ahora veamos cómo andaría un hombre y una mujer de fe. Cómo vive un hombre y cómo actúa una mujer de fe. Habacuc dice: mas el justo vivirá por fe. Igual dice el libro de Salmos, un montón de veces, la Biblia dice que los justos vivimos por fe. Santiago 5:15 nos ayuda a vislumbrar cómo desarrollar la fe. Le he dicho que la vida del creyente tiene que estar impregnada de fe, porque Romanos 14 dice que todo aquello que no viene de fe es pecado. Todo aquello que no viene de fe es pecado. Entonces, Santiago 5:15 habla de la oración de fe. Dice que la oración de fe levanta al enfermo y sus pecados son salados, sus pecados son perdonados. Habla de la persona que está enferma, hablando del momento más crucial de un ser humano, una enfermedad de gravedad. Y nos enseña cómo actuar en esas circunstancias. Note usted que habla de 2 cosas. Por un lado dice que la oración de fe levantará al enfermo. No dice que va a ser sanado completamente. Puede ser que lo levante al cielo. Pero además de eso dice que los pecados serán perdonados. Entonces la salvación no solamente es física. La sanidad no solamente es física. Pero note usted y anote en la libreta de su memoria que habla de la oración de fe. No cualquier oración. No cualquier oración, una catamalera, ¿verdad? Que vaya y diga 4 cosas, 4 palabras, no. Habla de la oración de poder. Esa es la gran pregunta de qué es la fe. ¿Qué es la fe? Ya usted me ha oído decir que la fe es confianza, es creer. Hay una serie de cosas alrededor de la fe. Pero Romanos 10 nos da la clave, una clave pero sustancial. Romanos 10:8. Y hace una pregunta interrogante, ¿y qué dice? ¿Y qué dice? Bueno, dice, cerca de ti está la palabra. Cerca. Ahora bien, dice, esta es la palabra de fe. Ahí quiero que nos detengamos un momento. El verso 9. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y aparece en el verso 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, se lo repito, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Luego, un versículo que usted tiene que aprenderse a memoria, sí o sí, para que usted pueda conducir almas a los pies de Cristo. Tiene que aprenderse este versículo, que es el versículo 10. De hecho, está fácil porque es Romanos y versículo 10. ¿Qué es lo que dice? Porque con la boca, por eso es que nosotros lo pasamos adelante y le dijimos, por favor, repita esta palabra en voz alta. Porque con la boca se confiesa para justicia. Perdón, con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Todo comienza de adentro. El corazón cree, la boca confiesa. Tiene que haber una unidad. Pero quiero dedicar unos minutos a la palabra de fe. Y la palabra de fe es, ¿qué dice? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Acaso será suficiente con que yo diga Jesús es el Señor? No. Esa es una palabra que sale solamente de los labios hacia afuera. El asunto es que esta palabra tiene que impregnar, por eso se llama palabra de fe. La gran pregunta, ¿es Jesús el Señor de nuestras vidas? Muchos diremos, sí, claro que el Señor es el Señor de mi vida. Ok. Diseccionemos pues la vida suya y la vida mía. ¿Es Jesús el Señor de nuestros ojos? ¿Es Jesús el Señor de nuestros oídos? ¿Es Jesús el Señor de nuestras manos? ¿De nuestros pies? ¿Es Jesús el Señor de nuestras finanzas? ¿Es Jesús el Señor de sus diezmos y sus ofrendas? ¿Es Jesús el Señor de su salud? Digo, diseccionando. Porque no solamente decir el Señor es Señor de mi vida, ajá, correcto. Pero muchas personas que nos siguen, ¿verdad? En realidad el Señor no es Señor de nada, porque hace lo que quiere. Por eso les digo, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Esta es la palabra de fe. ¿Se da cuenta? La palabra de fe, es decir, el estándar mediante el cual Dios mide la fe. Entonces, eso pasa porque el Señor debe ser Señor de todas estas cosas, si no, no es Señor de nada. Si mis ojos siguen desviándose hacia cosas que no son, si mis oídos siguen escuchando vana palabrería, ¿sí? Entonces el Señor no es Señor de esas cosas. Si yo creo que es mediante obras y cosas externas, así de esa manera yo demuestro que Jesús es el Señor, déjeme decirle, estamos completamente equivocados. ¿Qué vino a buscar Dios? ¿Lo externo o lo interno? Bueno, la palabra también nos dice que del interior del ser humano salen, así dice, ¿verdad? Que del interior salen los pensamientos y las acciones. Y todo está determinado por el interior. Porque por estas razones, hermano, es que Dios no responde las oraciones. Nos encontramos en dificultades por eso. Y esto lo escribí yo. Toda oración que Dios pueda responder debe obligatoriamente pasar por el filtro del señorío de Cristo.
para lograr una transformación de la mente, necesaria para lograr una transformación de lo externo y para lograr cambiar nuestra perspectiva de quién es Dios y que éste pueda impregnar cada aspecto de nuestra vida. Es largo el pensamiento, pero puede poner la transmisión y volverla a escuchar. Creo que, aunque yo lo escribí, creo que fue un momento de inspiración de Dios. Que no fui yo, pues, que fue el Espíritu Santo. Hebreo 11, que es digamos, cada deporte tiene salón de la fama, ¿verdad? La NBA, la NFL, no sé cuántas cosas. Hasta aquí tienen un salón de la fama, pues, de los luchadores de lucha libre. Entonces, ellos tienen salón de la fama con sus héroes. Entonces, el salón de la fama de la Biblia es Hebreo 11. Ahí están todos los grandes héroes de la fe. Entonces, en un solo capítulo, 33 veces, la Biblia describe la palabra fe. 33 veces, 33 años de la vida de Cristo. Quiere decir que Cristo vivió una vida completamente llena de fe. Y Él dijo que cosas mayores que esta, dijo, nosotros podríamos hacer si creyéramos en Él. De hecho, hay una alabanza, ¿verdad, Marlon? Si tienes fe como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, y la montaña se moverá. Y hay gente que hasta lo baila en las iglesias. Bueno, lo danzan, pues. Y la montaña se moverá, y la gente comienza. Pero no lo viven. Yo vi a una persona que en su momento yo lo miraba danzar y alguien me dijo, es que tiene el don de la danza. Yo decía, bueno, yo no lo tengo. Hoy es un borracho. O sea que su danza no le valió para nada. La fe es otra cosa, hermanos. ¿Cómo vivieron estas personas su fe? Héroes de capítulo 11 de Hebreos. Bueno, Hebreos 11:7 dice lo siguiente. Todos ellos tenían unos anteojos. Aquellos que usamos lentes, ¿verdad? Si no lo uso, vivo todo borroso, hermano. Yo no podría hacer nada sin lente ahora en este momento. Todavía nuestros médicos, Iván, Ana Luisa, bueno, Ana Luisa tiene anteojos, pero Iván no usa lentes. Hace mucho tiempo yo así era, sin lentes. Hoy no, hermano. Me hace falta el lente para ver la sutileza de los tejidos. Porque si no, hermano, si uno de ustedes está en quirófano, yo lo voy a operar y mira sin lentes, levántese y salga corriendo porque lo voy a arruinar. Entonces, estos héroes de la fe tuvieron lentes. Esos lentes eran lentes de fe. ¿Y cómo es que ellos actuaban en fe? Mire, Hebreos 11:7. Dice que Noé recibió un aviso, ¿verdad? De que todo aquello se iba a echar a perder. Y dice la palabra exactamente ahí en Hebreos 11:7. Que Noé, dice, preparó el arca, dice, basándose en cosas que no se veían. Fíjense bien. No se veían, hermano. Como usted muchas veces no ve el cumplimiento de su oración. Pero yo sigo creyendo que mi oración va a ser respondida, aunque no la vea en este momento. Y sigo actuando como creyente, a pesar de que mi oración quizás falten algunos elementos. Pero no importa. Es decir, yo sé que en su momento Dios va a demostrar todo el panorama completo. Y para eso uso los lentes de la fe.
creer en las cosas que aún yo no he visto. Porque así fue que vino el diluvio, hermanos. Porque Noé no había visto llover hasta ese momento. Y sin embargo, con diligencia fue a construir el arca, a pesar de que no había visto nunca llover. ¿Quién más? Hebreos 11:8. Abraham dice que obedeció, dice, y salió de su lugar cuando Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a un lugar donde fluye la leche y la miel. Usted se imagina que le dijeran: fulano de tal, salí de tu casa, te voy a llevar a un lugar, y usted no lo ha visto. Y Abraham, cuando recibió la orden, no se puso a pensar, ¿será o no será? Salió. Pero ¿qué dice Hebreos 11:8? Sin saber a dónde iba. No hay nada más incierto que salir para un lugar que yo no sé hacia dónde es. No tenía una aplicación que le dijera: ve para allá, no tenía GPS. Salió sin saber a dónde ir. ¿Cómo actuaban ellos? Hebreos 11:3, que dice que todo ello, la Reina Valera me encanta, porque ahí es donde aparece un poquito como más separado todo, de 60, en la 60. Porque dice que todos ellos, dicen, aunque no habían recibido lo prometido, pero lo vieron, dice. Fíjense bien. ¿Cómo se puede ver algo que no es a través de la fe? Sin fe estamos perdidos en este mundo. Por eso vuelvo y repito, que la razón por la cual estamos en este mundo es para aprender a desarrollar nuestra fe. Porque a través de la fe ellos vieron, dice, los saludaron, fíjense, lo creyeron. Bueno, la palabra creer es la que aparece en segundo lugar. Lo vieron, lo creyeron, lo saludaron y lo confesaron. 4 cosas, 4 pasos de fe. Cuando yo espero algo y no lo percibo, no soy capaz de objetivizarlo, entonces no es una fe completa la que yo tengo. Entonces yo debo ser capaz de ver las cosas antes que aparezcan, ser capaz de creerlo, ser capaz de saludarla y ser capaz de confesarla. Que estoy en esta situación, sí, pero estoy esperando la siguiente fase. Pero claro, cuando yo me retraigo, como la anémona de mar, una cosita que salen que son como miles de brazos, y cuando recibo un estímulo, ¿la ha visto, anémona? Ahí siempre me llama la atención. Yo ahora digo, yo no quiero ser una anémona de mar. No quiero retraerme por las cosas externas. Yo quiero que mi fe siempre florezca. Quiero que mi corazón siempre pueda percibir las cosas de Dios antes que sucedan. Por eso es que durante ya 30 años ese sobre nunca ha faltado. El sobre de los diezmos nunca ha faltado en nuestra casa. ¿Sabe por qué, hermano? Porque durante 30 años Dios ha sido fiel. Fiel en todo. En la pandemia, todavía, en medio de la pandemia, cerrado todo. Y todavía pagamos un mes de alquiler de aquel otro local. Nosotros. Un año. Solo nos acompañó otro hermano. Nosotros. ¿Me falló Dios? No me falló. Siempre la casa estuvo rebasando. Nunca ha estado más lleno el refrigerador que hace tiempo, hermano.
Le digo esto porque hay mucha gente que dice, es que el pastor se roba los diezmos. Bueno, será en otra iglesia. Será en otra iglesia. Y no me propongo atacar a nadie, pero usted conoce la historia de esta iglesia. Y sabe que nosotros respondemos. Y hemos respondido económicamente por esta iglesia. Allá cuando estuvimos en Miramonte, toda esa construcción que se hizo, el cambio de cielo falso, se metió aire acondicionado, se pulió todo el piso, los muebles que había para los niños, se hizo un segundo ambiente, se metió en la cabina de sonido, todo salió de la empresa que nosotros teníamos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque las mejores cosas están por venir, hermano. ¿Me duele? Absolutamente. Absolutamente. Porque yo sé en quién he creído. Pues mi esposa me acompañó en esta locura. Pero sabemos en quién hemos creído. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Hermano, ¿quiere que Dios responda a sus oraciones? Sí, sería un rotundo sí. Entonces, comencemos con esto. Si vamos a decir que el Señor realmente es el Señor de nuestras vidas, que no solamente sea una palabra, sino que sea del interior, ¿me entiende? Que salga, que usted se sienta cómodo diciéndolo. Yo me siento cómodo diciendo, porque sabe Dios y ustedes son testigos de que así ha sido, hermanos. Quizás antes éramos un poco más como al principio. Pero bueno, yo quiero sacar la conclusión de Jonás. 3 cosas que tenemos que hacer para que nuestras oraciones sean respondidas. Pregunto, ¿respondió Dios a Jonás? Yo espero que usted haya leído el capítulo de Jonás, porque por eso lo puse ayer un poco temprano. Y si no lo leyó, por favor, léalo completo. Pero, ¿respondió Dios a Jonás? Sí, aparece en el verso 10 porque el pez, ¡pum!, lo cruzó de la boca. Lo fue a poner en las costas de Nínive, para volver a hacer lo que Dios había hecho. Al final nosotros vamos a volver a hacer lo que Dios dijo que hiciéramos. Aunque muchas veces ya Jonás desgastado, imagino que en cierta ocasión una ballena se tragó a un hombre, a un marinero. Creo que estuvo 24 horas en el estómago de la ballena y luego lo expulsó. O mataron a la ballena y cuando la rajaron, ahí estaba el hombre. ¿Sabe lo que significa estar en el vientre de un pez? Se lo digo rapidito. ¿Qué hay en el estómago? Igual que el ser humano, jugos gástricos, ácido clorhídrico. Este hombre que fue sacado del vientre de la ballena, ¿verdad?, su piel fue quemada completamente. Hasta el color le cambió. De 3 días estar en los jugos gástricos de un pez no había sido fácil. Soportando, digamos, no era una habitación con aire acondicionado, no. Era una cosa oscura, fétida. ¿Por qué fétido? Nunca vomitaba. Eso es lo que es el contenido estomacal. Un proceso de putrefacción de los pescados que se había tragado, el pez y qué sé yo, cuántas cosas más. Entonces, ¿cuál fue la lección que sacó Jonás del vientre del pez? No es cierto que él fue expulsado, hermano, como aparece el verso 4. Vemos que una oración mal estructurada no impide que Dios responda. Porque ahí Jonás dice, entonces dije, he sido expulsado lejos de su presencia. No es cierto. Usted sabe bien que no. ¿Quién fue el que se alejó de la presencia? Él. Dios le dijo, ve a Nínive, y él ¿qué hizo? Se fue a otro lado. ¿Me entiende? Como la gente que dice, este domingo, y se van a otros lados. Esa no es la orden de Dios, hermano, disculpen.
Entonces, ese es un ejemplo de oración mal estructurada. Pero tres cosas. En primer lugar, el verso 4 dice, pero aún, por eso le dije, comienza en el templo y termina en el templo. Pero aún volveré a ver ¿qué? Tu santo templo. En el anhelo de todo creyente, hermano. Métase eso en la cabeza. El anhelo de todo creyente es estar en el templo. No hay nada fuera del templo. El verso 4. Verso 7. Porque ahí, en el templo, hermano. ¿Por qué venimos al templo? Verso 7. Cuando mi alma desfallecía, fíjense, ¿qué dice? Me acordé del Señor. ¿Quiere decir que se había olvidado del Señor? ¿Por qué hasta ese momento se acordó? Porque así es el ser humano. Hasta que existe una aflicción nos acordamos de Dios. Ese es uno de las desventajas de ser un joven. Cuando yo tenía entre la edad de hasta los 10, tal vez hasta los 20, 22 años, nunca me preocupé de nada. Mi padre suplía todo. La universidad la suplió mi padre. Yo estaba en un pupilaje, pero él ya había pagado la comida, hermano. Pero no me preocupaba de nada. Esa fue nuestra vida en esa etapa, ¿no es cierto? Hoy es otra cosa. Hoy nos han soltado y tenemos que enfrentar las vicisitudes de la vida. Por eso la palabra dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice, para que cuando venga el día malo, siempre vendrá un día malo. Entonces, cuando mi alma desfallecía, me acordé del Señor. Y luego el verso 9, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. ¿Qué es eso? Alabanza. Pero antes había dicho, en el verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti. ¿Dónde? Ahí dice, en tu santo templo. 2 veces repite el templo. Por eso no es necedad mía y estaré aquí siempre, hermano. Siempre estaré en el templo. Mi vida no puede desprenderse del templo. Digo, el templo que somos nosotros, no es las 4 paredes, no, el templo, el lugar de congregación. Puede que algún día yo no esté aquí, puede que esté predicando en otro lugar, pero siempre estaré en el templo del Señor. ¿Me entiende? Entonces, por lo tanto, note y anote en su libreta mental una nota grande que diga, siempre estaré en el templo del Señor. Quiero que mi oración sea respondida. Son 3 cosas. Primero, el templo. Segundo, ahí encuentro mi liberación y ahí presento mis alabanzas. Solo así, hermano, es que Dios responderá nuestras peticiones. Pregunto, ¿respondió a las peticiones de Jonás? Sí. ¿Respondió a la petición, o más bien, respondió la iniciativa de Noé? Por supuesto, lo salvaron a él y a toda su familia. ¿Respondió él a Abraham? Por supuesto, llegó a la tierra prometida. Entonces, ¿ve usted por qué muchas veces las oraciones no son respondidas? No porque Dios no quiera responderlas, sino porque nosotros las buscamos de manera incorrecta. Pongámonos en pie un momento hoy. Yo quiero que hagamos una determinación muy clara. Clara porque lo que le está hablando son experiencias de vida. Entonces, estas experiencias de vida es para que usted no pase lo mismo que pasamos, muchos errores cometidos. Le estoy hablando de lo bueno, ¿verdad? Pero muchas experiencias que han sido muy sentidas en nuestro corazón, de malas decisiones, o a nuestros inicios
oraciones que llevaron mucho tiempo, es porque no estábamos cumpliendo a cabalidad todo eso. Entonces recuerden, esta es la palabra de fe que predicamos. Dice que si confesares que en tu boca que Jesús es el Señor, por lo tanto todo pasa por el señorío de Cristo. Debemos de aceptar el señorío de Cristo en todas y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Y entonces Dios tratará con nosotros de una manera diferente. Vamos a orar en esa dirección. Que Dios nos muestre cómo estructurar el señorío de Cristo en nuestras vidas. Inclinemos nuestras cabezas y oremos al Señor de la siguiente manera. Señor, te llamo Señor, pero reconozco que en muchas áreas de nuestra vida yo te he sacado. No te he incluido dentro de áreas de mi vida, pero hoy quiero corregirlo. Te pido perdón, Señor. Si antes yo te he abandonado, he desalojado tu señorío de ciertas partes de nuestra vida. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame, Señor, a que finalmente yo pueda aceptar el yugo de Cristo, el señorío de Cristo sobre mi cuello. Porque tu palabra dice, porque ligera es mi carga y mi yugo es liviano. Por eso yo voy a quitarme el yugo de la autosuficiencia, el yugo de la incredulidad. Voy a quitarme el yugo del mundo, el yugo del sufrimiento y del quebranto, de la desesperanza. Y en su lugar voy a colocar el yugo del señorío de Cristo. Señor, ayúdame, Padre, porque será una tarea nueva para mí, pero sé que con tu ayuda lograré, Padre, llegar al punto en el cual, Señor, yo pueda conocerte y yo pueda reverenciarte y respetarte, y sobre todo llegar a rendirme por completo a ti, Señor Dios Todopoderoso. Tú serás el Señor de mis ojos, de mis oídos, de mis labios. Tú serás el Señor de mis manos y de mis pies. Tú serás el Señor de mi corazón, Señor. Tú serás el Señor de mis finanzas. Tú gobernarás sobre ellas y me indicarás qué hacer, Señor Dios Todopoderoso. Y tú me ayudarás a reconocer todo esto, para que mi oración finalmente, esas grandes oraciones, por las cuales ninguna cantidad de dinero puede lograrlo, Señor, son las cosas que tú me ayudarás a tener. Como dicen por ahí, uno puede tener una casa linda, preciosa, pero puede ser que no tenga un hogar. Puedo tener juventud y fuerzas, pero no puedo comprar la salud, Señor. Puedo tener un matrimonio, pero puede que no tenga ese hogar, esa intimidad preciosa que hace que un matrimonio funcione. En fin, puedo tenerlo todo y puedo no tener nada. Teniéndolo todo, no tengo nada. Por esa razón, en esta mañana me rindo por completo a ti, Señor Dios Todopoderoso, y quiero retomar las cosas que antes hacía. Señor, quiero que se despierte en mí ese primer amor. Quiero despertar en mí la pasión. Quiero despertar en mí, Señor, el deseo de servirte con el alma y con todo el corazón. Muchas gracias, Dios. Ayúdame, por favor. No me dejes solo. Y glorifícate en mi vida, en la vida de mi casa, de mi familia. Te lo ruego, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y ayúdame sobre todo a siempre
estar en este templo. Gracias, Dios, en tu nombre. Amén y amén.